¿Pueden las madres convertirse en monstruos? Yo sé que sí, porque durante 25 años viví con uno sin darme cuenta. Y cuando finalmente descubrí la verdad sobre mi hijo, hice lo que cualquier madre haría para proteger al mundo de él. Lo maté mientras dormía, lo degollé en su propia cama. Y hace 3 días, después de 15 años en prisión, salí en libertad. Buenos días, querido oyente. Soy Dolores Herrera. Tengo 69 años. Y la historia que vas a escuchar hoy es la más terrorífica y controvertida que hemos compartido en este canal. Una historia que me costó 15 años de mi vida tras las rejas, que dividió a mi familia para siempre, que hizo que el mundo entero me juzgara sin conocer la verdad completa. Es la historia de cómo descubrí que el hijo al que había criado con tanto amor era un depredador sin alma, y por qué decidí que era mejor que muriera por mis manos antes que siguiera destruyendo vidas inocentes. Todo comenzó una noche de abril del año 2009. Mi hijo Ricardo tenía 32 años y vivía conmigo en la casa familiar. Nunca se había casado, nunca había tenido novia formal. Siempre decía que no había encontrado a la mujer indicada. Yo pensaba que era un hombre selectivo, responsable, que prefería esperar antes que comprometerse con cualquiera. Qué equivocada estaba. Qué terriblemente ciega había sido durante todos esos años. Esa noche desperté porque escuché ruidos extraños viniendo de su habitación. Gemidos, voces susurrando, sonidos que no podía identificar. Pensé que tal vez había traído una mujer a casa y se había olvidado de avisarme. Me alegré, incluso. Por fin, pensé, por fin Ricardo encontró a alguien. Me levanté para ir al baño y pasé frente a su puerta. Estaba entreabierta, y lo que vi a través de esa rendija cambió mi vida para siempre. Mi hijo estaba en su cama, sí, pero no estaba con una mujer adulta. Estaba con una niña que no podía tener más de 12 años, que lloraba en silencio mientras él hacía cosas que no puedo describir sin que se me revuelva el estómago. Me quedé paralizada en el pasillo. Paralizada por el horror, por la incredulidad, por la náusea que me subía por la garganta como ácido. Ese no podía ser mi Ricardo. Ese no podía ser el niño al que había criado, al que había enseñado valores, al que había amado más que a mi propia vida. Pero era él. Era mi hijo. Y estaba violando a una criatura indefensa en su propia habitación, en mi propia casa. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, petrificada, viendo cómo mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. La niña me vio, me miró a través de la rendija con esos ojitos llenos de terror y me suplicó en silencio que la ayudara. Pero yo no podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que contemplar la destrucción completa de todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre mi vida. Cuando por fin pude reaccionar, me escondí en mi habitación. Cerré la puerta con llave y me metí debajo de las cobijas como una niña asustada, porque no sabía qué hacer, porque no podía procesar lo que había visto, porque una parte de mí todavía esperaba despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla horrible. Pero no era una pesadilla, era la realidad más cruda y monstruosa que había tenido que enfrentar jamás. La mañana siguiente, Ricardo desayunó conmigo como si nada hubiera pasado. Me preguntó si había dormido bien, me sirvió café, me comentó sobre el clima. Actuaba como el hijo amoroso de siempre, como si la noche anterior no hubiera destrozado la infancia de una criatura inocente a unos metros de donde yo dormía. «Mamá, ¿te sientes bien?», me preguntó cuando notó que apenas podía sostener la taza de café. «Estás muy pálida». Lo miré a los ojos buscando algún rastro de culpa, de remordimiento, de humanidad. No encontré nada, solo la sonrisa cálida de siempre, la preocupación fingida por mi bienestar. Era como si tuviera 2 personalidades completamente diferentes, el Ricardo que conocía durante el día y el monstruo que había visto durante la noche. «Estoy bien, hijo», mentí, solo un poco cansada, pero no estaba bien. Nada estaba bien, y lo que descubrí en los días siguientes hizo que mi horror inicial pareciera apenas el comienzo de una pesadilla mucho más profunda. Esa tarde, cuando Ricardo salió a trabajar, registré toda su habitación. Busqué en cada cajón, en cada rincón,
detrás de cada mueble, y encontré cosas que me hicieron vomitar ahí mismo en el suelo de su cuarto. Fotografías, cientos de fotografías de niños, niños de todas las edades, en situaciones que no voy a describir, porque hay límites que no puedo cruzar ni siquiera en esta confesión. Videos en su computadora que documentaban años, tal vez décadas de abusos. Y lo peor de todo, un diario donde describía cada encuentro con lujo de detalles, donde narraba sus fantasías más enfermas, donde planificaba sus próximas víctimas. En ese diario encontré nombres de niños del barrio, compañeros de escuela de años atrás, hijos de nuestros vecinos. Mi hijo había sido un depredador sistemático durante años, y yo, su propia madre, nunca me había dado cuenta. La pequeña Ana Sofía escribía en una entrada del año anterior: 8 años, cabello rubio, vive en la casa azul de la esquina. Sus padres trabajan hasta las 7 de la noche. El jueves que viene será perfecta para una visita especial. Ana Sofía, la hijita de doña Carmen, mi vecina y amiga de toda la vida. La niña que siempre me saludaba con una sonrisa cuando la veía jugando en su patio. La niña que había cambiado drásticamente en los últimos meses, que se había vuelto retraída, que ya no jugaba con otros niños, que lloraba cuando veía a hombres adultos. Ahora entendía por qué. Seguí leyendo, aunque cada página me destrozaba un pedazo más del alma. Había más nombres, muchos más. Niños y niñas que había visto crecer en el barrio, que había visto cambiar de personalidad sin entender por qué. Todos habían sido víctimas de mi hijo. Todos habían sido dañados por el monstruo que yo había criado sin saberlo. Pero lo que más me marcó fue la última entrada del diario, fechada apenas 2 días antes de mi descubrimiento. Mamá está empezando a sospechar algo. Anoche casi me descubre con la nueva. Tendré que ser más cuidadoso. O tal vez sea hora de incluir a mamá en mis juegos. Después de todo, ella también fue niña una vez. Esas palabras me helaron la sangre. Mi propio hijo estaba considerando incluirme en sus perversiones. O peor aún, estaba pensando en eliminarme porque me estaba volviendo un obstáculo para sus crímenes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la sala, con un cuchillo de cocina en las manos, esperando a que Ricardo llegara del trabajo. Cuando finalmente entró a las 2 de la madrugada, actuó como siempre. Me saludó con cariño, me preguntó por qué no estaba durmiendo, me ofreció prepararme un té. Ricardo, le dije con la voz temblorosa, tenemos que hablar. Se sentó frente a mí con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Claro, mamá, ¿de qué quieres hablar? Sé lo que haces por las noches, sé lo que eres. Su expresión no cambió ni un milímetro. Siguió sonriendo como si acabara de contarle sobre el clima. No sé de qué hablas, mamá. Vi las fotografías, Ricardo. Leí tu diario. Sé sobre Ana Sofía, sobre todos esos niños. Y entonces, por primera vez en mi vida, vi la verdadera cara de mi hijo. La sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por algo frío, calculador, completamente desprovisto de humanidad. Ah, dijo simplemente, ya veo. Se quedó en silencio por un momento, estudiándome como si fuera un problema que necesitara resolver. Luego, se inclinó hacia adelante y me habló con una calma que me aterrorizó más que si hubiera gritado. Mamá, ¿realmente crees que alguien te va a creer? Soy tu hijo. He vivido contigo toda mi vida. Soy un ciudadano respetable, trabajo en el banco, todo el mundo me conoce. Tú, por otro lado, eres una viuda de 64 años que vive sola con su hijo adulto. Si vas a la policía con estas acusaciones locas, van a pensar que estás senil. Van a pensar que estás celosa porque tu hijo no se ha casado. Van a pensar que estás inventando historias para llamar la atención. Tenía razón. Y lo peor es que él lo sabía. Además, continuó con esa sonrisa helada. ¿Realmente quieres destruir la reputación de nuestra familia? ¿Quieres que todos sepan que criaste a un monstruo? ¿Quieres cargar con esa culpa el resto de tu vida? Pero los niños, susurré. Los niños van a estar bien, me interrumpió. Son resilientes, se recuperarán, pero si haces escándalo, si involucras a la policía, sus vidas van a ser destruidas para siempre. Van a tener que testificar, van a tener que revivir todo, van a ser señalados como víctimas el resto de sus vidas. ¿Realmente quieres hacerles eso?
Me había atrapado, con su lógica retorcida, con sus amenazas veladas, con su manipulación psicológica. Me había acorralado completamente. Lo que vamos a hacer, continuó, es seguir viviendo como siempre. Tú no viste nada, no encontraste nada, no sabes nada. Yo voy a ser más cuidadoso y todos vamos a ser felices. Querido oyente, en este momento quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando, si sientes que necesitas escuchar cómo termina esta pesadilla, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que encontrar el botón que dice me gusta y presionarlo. También si quieres seguir escuchando estas confesiones que vienen del alma, suscríbete a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Es muy sencillo, y así todos los días tendrás historias nuevas que te van a estremecer, porque lo que pasó después de esa conversación con Ricardo, lo que tuve que vivir durante los siguientes meses, te va a quebrar el corazón. Los meses que siguieron a esa conversación fueron los más oscuros de mi existencia. Vivir bajo el mismo techo que Ricardo, sabiendo lo que era, sabiendo lo que hacía, sabiendo que no podía detenerlo, se convirtió en una tortura psicológica indescriptible. Durante el día, él seguía siendo el hijo perfecto. Me ayudaba con las compras, me acompañaba al doctor, me llevaba a misa los domingos. Conversábamos sobre el trabajo, sobre los vecinos, sobre cualquier cosa normal que se les ocurra. Pero yo sabía que era todo una actuación. Sabía que detrás de esa máscara de normalidad había un depredador esperando la oportunidad perfecta para atacar de nuevo. Las noches se volvieron mi infierno particular. Me quedaba despierta escuchando cada ruido, cada crujido de la casa, esperando escuchar evidencia de que había traído otra víctima. A veces lo hacía. Escuchaba los sollozos ahogados, los susurros amenazantes, los sonidos que me hacían vomitar en silencio en mi propio cuarto. Pero no podía hacer nada. Había intentado ir a la policía una vez, 2 semanas después de mi descubrimiento. Me recibió un oficial joven que me miró con una mezcla de lástima y escepticismo mientras yo intentaba explicarle lo que había encontrado. Señora Herrera, me dijo cuando terminé mi relato, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene alguna evidencia física? Fotografías, videos, testimonios de las supuestas víctimas. Sí, le dije, en su computadora, en su cuarto, y usted tiene acceso legal a esas cosas. ¿Su hijo le dio permiso para revisar sus pertenencias privadas? Me di cuenta de inmediato hacia dónde iba la conversación. Cualquier evidencia que hubiera encontrado había sido obtenida ilegalmente, y sin testimonios de las víctimas, que eran solo niños aterrorizados que probablemente negarían todo por miedo, no tenía nada sólido que presentar. Mire, señora, continuó el oficial con una sonrisa condescendiente. Entiendo que puede ser difícil aceptar que su hijo adulto tenga su propia vida privada, pero espiar a un hombre de 32 años no es espionaje, me exploté. Es proteger a los niños del barrio de un depredador. Está bien, me calmó. Dígame una cosa, ¿alguna familia del barrio ha presentado denuncias sobre abusos? ¿Algún niño ha reportado algo sospechoso? La respuesta era no, por supuesto. Los niños estaban demasiado aterrorizados para hablar, y las familias no sabían lo que estaba pasando. Señora Herrera, me dijo finalmente, le voy a dar un consejo. Vaya a su casa, descanse, tal vez hable con su doctor sobre estos pensamientos que está teniendo. A veces el estrés, la edad, la soledad pueden hacernos imaginar cosas que no son reales. Salí de la estación de policía sintiéndome más sola y desesperada que nunca. Ricardo tenía razón. Nadie me iba a creer. Era su palabra contra la mía, y él tenía todos los elementos a su favor. Esa noche, cuando llegué a casa, lo encontré sentado en la sala esperándome con esa sonrisa que ahora me producía náuseas. ¿Fuiste de algún lado interesante hoy, mamá?, me preguntó con falsa inocencia. Fui al mercado, mentí. Qué extraño, porque el oficial Martínez me llamó al trabajo para decirme que mi querida madre había ido a la estación con algunas preocupaciones sobre mi comportamiento. Se me heló la sangre. Por supuesto que lo habían llamado. Por supuesto que le habían contado todo. Mamá, continuó con esa voz suave que ahora me aterrorizaba. Espero que entiendas que este tipo de comportamiento no puede repetirse. Es preocupante.
Hace que la gente piense cosas feas sobre nuestra familia. Ricardo, por favor, empecé a decir. No, me interrumpió levantando una mano. Ya hablamos de esto. Acordamos que íbamos a vivir en paz, pero parece que tú no puedes cumplir tu parte del acuerdo. Se levantó y caminó hacia mí. Por primera vez en mi vida, le tuve miedo físico a mi propio hijo. Así que vamos a hacer un nuevo arreglo, me dijo, deteniéndose justo frente a mí. Tú vas a comportarte como la madre amorosa que siempre has sido. Vas a dejar de tener estas fantasías locas sobre tu hijo perfecto. Y yo voy a asegurarme de que tengas algo real de qué preocuparte si no cumples. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa se volvió aún más fría. La pequeña Sofía López acaba de cumplir 6 años. Vive 2 cuadras de aquí. Sus padres trabajan turnos nocturnos en el hospital. Su abuela la cuida, pero es sorda como una tapia. Sería muy fácil visitarla, a menos, por supuesto, que tú te comportes como es debido. Me quedé sin aliento. Estaba amenazando a una niña de 6 años para mantenerme callada. No te atrevas, susurré. Oh, pero me atrevo, mamá. Y lo sabes, porque me conoces mejor que nadie ahora. Sabes de lo que soy capaz. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé sentada en mi cama, temblando, planificando. No podía ir a la policía. No podía confiar en nadie. No tenía aliados. No tenía ayuda. No tenía opciones, excepto una. La única manera de proteger a esos niños era eliminando la amenaza por completo. Y la amenaza era mi propio hijo. Nunca había matado ni siquiera una gallina en mi vida. Era una mujer religiosa, temerosa de Dios, que creía en la santidad de la vida humana. Pero mi hijo había dejado de ser humano el día que decidió lastimar a niños inocentes. Durante las siguientes semanas, observé sus patrones. Ricardo tomaba pastillas para dormir todas las noches desde hacía años. Decía que lo ayudaban con el estrés del trabajo. Se dormía profundamente y no despertaba hasta la mañana siguiente. Era mi única ventana de oportunidad. Un martes por la noche, después de que él se durmiera, entré a su habitación. Llevaba el cuchillo más afilado de la cocina y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo vi ahí, durmiendo plácidamente como un bebé inocente. Por un momento dudé. Por un momento la madre que había en mí gritó que esto estaba mal, que tenía que haber otra manera. Pero entonces recordé los sollozos de aquella niña en su cama. Recordé las fotografías escondidas en su cajón. Recordé su amenaza sobre la pequeña Sofía López y supe que no había otra opción. Le corté la garganta de un solo tajo mientras dormía. Fue rápido, casi silencioso. Sus ojos se abrieron por un segundo. Me miraron con sorpresa más que con dolor, y luego se cerraron para siempre. No sentí culpa, no sentí remordimiento, sentí alivio. Sentí como si hubiera librado al mundo de una plaga. Me quedé ahí, sentada en la orilla de su cama, viendo cómo la vida se le escapaba del cuerpo, y por primera vez en meses pude respirar tranquila. Llamé a la policía yo misma. Cuando llegaron, me encontraron en la sala, esperándolos con las manos manchadas de sangre y una calma que los desconcertó. Maté a mi hijo, les dije simplemente. Está en su habitación. Yo lo maté. El juicio fue un circo mediático. Los periódicos me llamaron la madre asesina, el monstruo maternal. Nadie quería escuchar por qué lo había hecho. Nadie quería investigar lo que Ricardo había estado haciendo durante años. Mi abogado de oficio me aconsejó que alegara locura temporal. Es su única oportunidad, señora Herrera, me decía. Si cuenta la verdad sobre por qué lo mató, van a pensar que está inventando excusas. Pero yo me negué. En el estrado frente al juez y el jurado, conté toda la verdad. Les hablé de las fotografías, de los videos, del diario, de las víctimas. Les expliqué que había intentado ir a la policía y que nadie me había creído. El fiscal me destrozó. Señora Herrera, me dijo durante el contrainterrogatorio, ¿dónde está toda esa supuesta evidencia? ¿Dónde están las fotografías, los videos, el diario que dice haber encontrado? Ricardo los destruyó después de que fui a la policía, respondí. Sabía que los había encontrado. ¡Qué conveniente! ¿Y las víctimas? ¿Dónde están todos esos niños supuestamente abusados? Ahí era donde mi caso se desmoronaba, porque los niños nunca hablaron.
Sus familias, cuando fueron interrogadas, negaron cualquier comportamiento extraño en sus hijos. Los pequeños, aterrorizados y traumatizados, mantuvieron el silencio que Ricardo les había impuesto. Para el mundo, yo era una madre desequilibrada que había asesinado a su hijo inocente y ahora inventaba historias horribles para justificar su crimen. Me condenaron a 25 años de prisión por homicidio en primer grado. Los primeros años en la cárcel fueron brutales. Las otras reclusas me despreciaban. Matar al propio hijo es lo más bajo que puede hacer una mujer, me decían. Me golpeaban, me escupían, me hacían la vida imposible. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me mantuvo cuerda durante 15 años de encierro. Hasta que un día todo cambió. Era un miércoles de marzo del año pasado. Estaba en la biblioteca de la prisión cuando una de las guardias me llamó. «Herrera», me gritó, «¿tienes visita?» No recibía visitas nunca. Mi familia me había dado la espalda después del juicio. Mis amigos habían desaparecido. Nadie quería asociarse con la mujer que había matado a su propio hijo. En la sala de visitas me esperaba una mujer joven de unos 30 años, con el cabello castaño y los ojos más tristes que había visto jamás. «Señora Herrera», me dijo cuando me senté frente a ella. «Mi nombre es Ana Sofía Mendoza. Antes era Ana Sofía García. Creo que usted conocía a mi familia». Se me cortó la respiración. Ana Sofía, la pequeña niña rubia de la Casa Azul, la hija de doña Carmen, la que aparecía en el diario de Ricardo. «He venido porque acabo de enterarme de la verdad sobre su hijo», continuó con la voz quebrada, «y porque necesito que sepa que usted tenía razón en todo». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Cuando yo tenía 8 años», continuó Ana Sofía, «su hijo me hizo cosas terribles, cosas que no pude contarle a nadie durante más de 20 años. Me amenazó, me dijo que si hablaba iba a lastimar a mi familia. Yo era solo una niña, le creí». «Ana Sofía», susurré. «No fui la única», me interrumpió. «Hemos encontrado a otros. Somos 7 las víctimas que hemos podido identificar hasta ahora. Todos crecimos con el trauma. Todos cargamos con esos secretos durante décadas. Pero ahora estamos listos para hablar». Me explicó que había formado un grupo de apoyo para víctimas de abuso sexual, que uno de los participantes había mencionado el caso de Ricardo Herrera, y que eso había desatado una cadena de confesiones y revelaciones. «Señora Herrera», me dijo tomando mis manos a través de la mesa, «usted no era una madre loca. Usted era una madre valiente que protegió a miles de niños futuros matando a un monstruo. Hemos contratado un abogado», continuó. «Vamos a apelar su caso con nueva evidencia. Vamos a testificar sobre lo que su hijo nos hizo. Vamos a demostrar que usted actuó en defensa propia y en defensa de víctimas inocentes». El proceso de apelación tomó 8 meses. Ana Sofía y las otras víctimas testificaron con una valentía que me quitó el aliento. Contaron detalles que solo alguien que hubiera vivido esos abusos podría conocer. Describieron la habitación de Ricardo, sus métodos, sus amenazas, todo exactamente como yo lo había presenciado años atrás. Finalmente, la verdad salió a la luz. Los medios que antes me habían crucificado ahora me llamaban la madre héroe, la mujer que sacrificó todo por proteger a los niños. Hace 3 días, después de 15 años, 4 meses y 12 días en prisión, salí en libertad. Mi condena fue reducida a homicidio justificado en defensa de terceros. Pero la libertad física no es lo mismo que la libertad del alma. Ahora, a mis 69 años, vivo sola en un pequeño apartamento que me consiguió la organización de Ana Sofía. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo futuro más allá de estas 4 paredes. Porque aunque el mundo ahora entienda por qué maté a Ricardo, yo sigo siendo la mujer que degolló a su propio hijo. Eso es algo que nunca se olvida, que nunca se perdona completamente. Las noches siguen siendo difíciles, no porque me arrepienta de lo que hice, sino porque me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Si pude haber salvado a esos niños sin tener que mancharme las manos con la sangre de mi propio hijo. Ana Sofía me visita cada semana. Me trae flores, me cuenta sobre su vida, sobre su recuperación, sobre cómo ha podido sanar después de todos estos años. «Usted me salvó», me dice siempre.
Usted salvó a todos esos niños que habrían sido víctimas después de mí. Y tal vez tenga razón. Tal vez lo que hice estuvo bien. Tal vez era la única opción que tenía. Pero entonces, en las madrugadas solitarias de este apartamento vacío, recuerdo a mi niño pequeño. Recuerdo al Ricardo de 5 años que se subía a mi cama cuando tenía pesadillas. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, la alegría en sus ojos cuando me regalaba dibujos en el Día de las Madres. ¿En qué momento ese niño inocente se convirtió en el monstruo que tuve que matar? ¿Hubo señales que no vi? ¿Había algo que pude haber hecho para evitar que se convirtiera en lo que se convirtió? Esas son las preguntas que me mantienen despierta por las noches. Esas son las preguntas que nunca tendré respuesta. Lo que sí sé es que volvería a hacerlo. 1000 veces volvería a hacerlo. Porque la vida de un depredador no vale más que la inocencia de sus víctimas. Porque hay monstruos que no merecen existir en este mundo. Y porque a veces el amor de madre significa hacer lo impensable para proteger a los inocentes. Mi querido oyente, si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta confesión que me ha desgarrado el alma contar, quiero pedirte algo. Dale me gusta a este video si crees que hice lo correcto. Suscríbete a nuestro canal presionando el botón negro que dice suscribirse para escuchar más historias como esta. Pero sobre todo, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías matado a tu propio hijo para proteger a víctimas inocentes? ¿O habrías encontrado otra manera? ¿Crees que soy una heroína o una asesina? ¿Crees que la justicia tardía es mejor que la injusticia eterna? Y si eres padre o madre, te pregunto, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para detener a tu propio hijo si descubrieras que es un monstruo? Escríbeme. Cuéntame tu historia, porque tal vez tu perspectiva me ayude a encontrar la paz que he estado buscando durante todos estos años. Todos los días estaremos aquí, esperándote con nuevos relatos que van a tocar tu alma. Historias de decisiones imposibles, de amores complicados, de justicias hechas por mano propia. Porque la vida, querido oyente, a veces nos pone en situaciones donde no existen las decisiones correctas. Solo existen las decisiones necesarias. Hasta mañana, mi querido oyente, hasta mañana. Pero antes de despedirme, quiero que sepas algo más. Algo que descubrí hace apenas una semana y que ha puesto todo en duda otra vez. Ana Sofía vino a visitarme como siempre, pero esta vez traía noticias que me helaron el corazón. Señora Herrera, me dijo con lágrimas en los ojos, hay algo que necesito confesar, algo que he estado ocultando todos estos años. ¿Qué cosa, hija?, le pregunté. La noche que usted mató a Ricardo, yo estaba ahí, en la casa. Había ido a confrontarlo, a decirle que ya no era una niña y que iba a contar la verdad. Mi mundo se tambaleó. Lo vi todo, continuó. La vi entrar a su habitación con el cuchillo. La vi hacer lo que hizo. Y me alegré. Me alegré tanto que Ricardo estuviera muerto que nunca dije nada. ¿Por qué me lo dices ahora?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué?, me respondió mirándome directamente a los ojos. Nunca hubo otros niños, señora Herrera. Solo fui yo durante todos esos años. Y usted mató a su hijo por una víctima que pudo haberse salvado de otra manera. ¿Entiendes ahora, querido oyente, por qué mi historia no tiene final? Porque después de 15 años en prisión, después de creer que había hecho lo correcto, después de haber encontrado paz en mi decisión, Ana Sofía me dice que tal vez todo fue innecesario, pero las otras víctimas, susurré, no existieron, me respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo las inventé. Contraté actores para que fingieran ser víctimas de Ricardo. Falsifiqué testimonios. Soborné al abogado para que presentara evidencia fabricada. ¿Por qué?, le grité. ¿Por qué harías algo así? Porque usted sacrificó su vida por mí, me respondió. Porque pasó 15 años en la cárcel por protegerme. Y yo no podía vivir con esa culpa. No podía dejar que muriera en prisión sabiendo que había matado a su propio hijo por mi culpa. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que me estaba diciendo. Señora Herrera, continuó, cuando yo tenía 8 años, Ricardo me lastimó, sí, pero pude haberle dicho a mis padres, pude haber ido a la policía, pudo haber habido otra manera, pero era una niña asustada, y guardé silencio. Y usted pagó el precio de mi cobardía.
¿Los otros testigos?, pregunté. Actores, admitió. Buenos actores que estudié durante meses para que sus historias fueran creíbles. Le pagué a cada uno 50,000 pesos para que mintieran en corte. El diario, las fotografías. Los fabriqué. Aprendí a falsificar la letra de Ricardo. Conseguí fotografías de archivos policiales de otros casos. Todo fue una mentira, elaborada para justificar lo que usted había hecho. El suelo se abrió bajo mis pies. Todo por lo que había luchado, toda la paz que había encontrado en los últimos meses, toda la justificación de mi acto, había sido una mentira. Ana Sofía, le dije con una calma que no sabía que poseía, ¿me estás diciendo que maté a mi hijo? ¿Por nada? No, me respondió rápidamente. Lo mató porque era su hijo y lo amaba tanto que prefirió convertirse en asesina antes que dejar que siguiera lastimando a una niña inocente. Lo mató porque es una mujer valiente que pone la protección de los vulnerables antes que su propia libertad. Pero si no había más víctimas. Pero las habría habido, me interrumpió. Ricardo era un depredador, señora Herrera. Yo lo sabía porque lo viví. Y aunque yo hubiera sido su única víctima en ese momento, no habría sido la última. Usted salvó a futuras víctimas que nunca sabrán que existieron. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ana Sofía guardó silencio por un momento. Luego me miró con una tristeza infinita. Porque él me dijo que yo era solo el comienzo. Porque me mostró una lista de otros niños del barrio que quería visitar. Porque tenía planes, señora Herrera. Planes que usted detuvo con su valentía. Entonces, ¿por qué mentiste sobre los otros testigos? Porque sabía que sin evidencia sólida, sin víctimas que testificaran, usted iba a morir en esa prisión. Y yo no podía vivir con esa culpa. Preferí mentir y fabricar justicia antes que dejar que la mujer que me salvó pagara el precio completo de su heroísmo. Nos quedamos en silencio por largos minutos. Yo tratando de procesar esta nueva versión de la verdad, ella esperando mi reacción. ¿Qué quieres que haga con esta información?, le pregunté finalmente. Nada, me respondió. Absolutamente nada. Esta conversación nunca sucedió. Usted salió de prisión porque la justicia finalmente reconoció su heroísmo. Punto. Así es como termina esta historia. Pero es mentira. ¿Y qué? Me interrumpió con una fuerza que no le conocía. ¿Acaso la verdad va a traer de vuelta a Ricardo? ¿Acaso va a borrar los 15 años que pasó en prisión? ¿Acaso va a cambiar el hecho de que usted salvó la vida de una niña y probablemente de muchas otras? Tenía razón, pero tener razón no hacía que fuera más fácil vivir con esta nueva verdad. Señora Herrera, me dijo antes de irse, usted hizo lo que tenía que hacer con la información que tenía en ese momento. No es culpa suya que yo no fuera lo suficientemente valiente para hablar antes. No es culpa suya que el sistema fallara en protegerme. Es culpa mía por guardar silencio. Y es mi responsabilidad asegurarme de que usted no siga pagando por mi cobardía. Esa fue la última vez que vi a Ana Sofía. Se mudó a otra ciudad, cambió su teléfono, desapareció de mi vida tan súbitamente como había aparecido. Y aquí me tienes, querido oyente, a los 69 años, viviendo sola con una nueva verdad que es tan complicada como la anterior. Maté a mi hijo por una buena razón. Sí y no. ¿Era él un depredador que merecía morir? Probablemente. ¿Había otra manera de resolver la situación? Tal vez. ¿Me arrepiento de lo que hice? Esa es la pregunta que me mantiene despierta por las noches. Porque la verdad, mi querido oyente, es que no lo sé. No sé si soy una heroína o una villana. No sé si soy una madre protectora o una asesina manipulada. No sé si la justicia que recibí fue real o fabricada. Lo que sí sé es que Ricardo está muerto. Ana Sofía está viva y aparentemente ha podido sanar. Y yo sigo aquí, cargando con el peso de una decisión que tomé en un momento de desesperación absoluta. Tal vez esa sea la verdadera moraleja de esta historia, que no todos los actos tienen justificaciones claras, que no todas las decisiones pueden ser catalogadas como correctas o incorrectas, que a veces simplemente hacemos lo que creemos que debemos hacer con la información que tenemos, y luego vivimos con las consecuencias. ¿Fue Ana Sofía una víctima agradecida que inventó evidencia para liberar a su salvadora? ¿O fue una manipuladora que me usó para eliminar a alguien que la lastimó y luego fabricó una justificación elaborada para mi crimen?
¿Fui una madre heroica que sacrificó todo por proteger a los inocentes? ¿O fui una mujer desequilibrada que se dejó manipular por una venganza disfrazada de justicia? No tengo respuestas, querido oyente. Solo tengo preguntas. Y tal vez eso sea suficiente. Porque al final del día Ricardo Herrera ya no puede lastimar a nadie. Y eso, independientemente de todo lo demás, me da paz. ¿Fue el precio demasiado alto? ¿Valió la pena sacrificar mi vida, mi libertad, mi cordura por una sola víctima que pudo haberse salvado de otra manera? Tú me dirás, querido oyente. Tú juzgas mi historia y decides si soy digna de compasión o de condena. Hasta mañana, mi querido oyente. Hasta mañana.